Hola, mi raza VIP. Bienvenidos a la emisión exclusiva de Neteando sin pelos en la lengua, donde se habla sin filtro, sin poses y sin miedo a encabronar sensibilidades. A ver, antes de que alguien se me ofenda o se me emocione de más, vámonos poniendo las cartas sobre la mesa. Hoy no venimos a hablar de una familia famosa, ni de reality shows, ni de cuerpos imposibles editados con filtro y Photoshop. El tema real es mucho más incómodo. Vivimos en la era donde la imagen vale más que la sustancia, donde parecer importa más que ser, y donde venderte bonito pesa más que tener algo que decir. A eso yo le llamo el efecto Kardashian. No por ellas solamente, sino porque representan el síntoma perfecto de una cultura que premia la pose, el ruido y la intención vacía. Una cultura donde puedes no saber nada, no hacer nada, no aportar nada, pero si sabes exhibirte, provocarte y monetizar tu propia imagen, ya chingaste. Y ojo, no es envidia, es observación. Este efecto se nos metió hasta la cocina. Está en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en los discursos de superación personal mal entendidos, en las frases motivacionales que suenan profundas, pero no dicen ni madres. Está en la obsesión por likes, por seguidores, por validación rápida, aunque por dentro estés hueca. Está en esa urgencia de parecer exitosa antes de serlo y de aparentar plenitud mientras te caes a pedazos. Hoy vamos a hablar de cómo normalizamos vender una versión maquillada de nosotros mismos, de cómo confundimos visibilidad con valor y de cómo terminamos defendiendo un sistema que nos exprime mientras nos promete fama, dinero y reconocimiento. Vamos a hablar de por qué tanta gente repite frases de moda como loros espirituales sin entenderlas, sin vivirlas y sin cuestionarlas. Y sí, esto incomoda, porque todos participamos de alguna forma. Nadie sale limpio, ni tú ni yo. Así que si en algún momento sientes que te arde tantito, no cambies de audio. Ese ardor es justo de lo que va todo esto. Y aquí es donde se pone incómodo el asunto, porque el famoso efecto Kardashian no empezó en Hollywood ni en la televisión basura. Empezó cuando como sociedad decidimos que ver era más importante que entender, cuando el impacto visual le ganó a la profundidad y cuando el ruido empezó a cotizar mejor que el contenido. No es que antes fuéramos más listos, es que ahora somos más distraídos y eso se explota con una precisión casi quirúrgica. De pronto todo el mundo quiere ser visible, no relevante. Quiere exposición, no sustancia. Quiere aplauso inmediato, aunque sea vacío. Y entonces aparece esta lógica torcida donde si no te ven, no existes. Y si no existes, no vales. Así de simple y así de jodido. Por eso, hoy hay gente obsesionada con tomarse fotos, grabarse llorando, grabarse riendo, grabarse fingiendo que vive su mejor vida mientras por dentro está hecha pedazos. El efecto Kardashian es venderte como producto sin importar qué traes adentro. Es entender que el empaque vende más que el contenido y explotarlo sin culpa. Y ojo, aquí es donde muchos se ponen defensivos y dicen que es estrategia, que es marketing, que es inteligencia emocional aplicada a los negocios. No me chingues. Una cosa es saber venderte y otra muy distinta es no tener nada que vender más allá de tu imagen. Y lo peor es que esto ya no es exclusivo de influencers, modelos o celebridades. Esto ya se metió en la vida cotidiana. En el compa que se endeuda para aparentar un estilo de vida que no puede pagar. En la morra que se siente fracasada porque su vida no se ve como en Instagram. En el cabrón que repite frases de éxito sin saber ni de dónde vienen,
pero las lanza porque suenan chingonas y le dan likes. Vivimos en una época donde decir algo profundo no importa tanto como decirlo bonito, donde una frase malentendida con fondo estético pesa más que una idea bien pensada, donde la gente confunde seguridad con soberbia y autenticidad con exhibicionismo. Y entonces todos están actuando, incluso cuando dicen que son reales, incluso cuando presumen que no presumen. Aquí entra el verdadero problema. Cuando empiezas a construir tu identidad en función de cómo te perciben los demás, pierdes el control de quién eres. Ya no decides tú, decide el algoritmo, decide el aplauso, decide la reacción. Y ahí es donde mucha banda se rompe porque vivir para la validación ajena es bien agotador, pero admitirlo es todavía más doloroso. Por eso hay tanta gente cansada sin saber por qué. Tanta gente frustrada que no entiende qué le falta. Le falta silencio, le falta profundidad, le falta dejar de compararse con una vitrina digital llena de mentiras bien producidas. Pero eso no vende, eso no se viraliza, eso no genera engagement y entonces se ignora. El efecto Kardashian no es culpa de ellas, es culpa de un sistema que aplaude la superficie y castiga la introspección, que premia al que grita y arrincona al que piensa, que celebra la pose y se incomoda con la duda. Y mientras más normalizamos, más difícil se vuelve bajarse de ese tren sin sentir que te quedaste atrás. Aquí, chicos, nadie está exento. Ni hombres, ni mujeres, ni mayores, ni jóvenes, ni tú que escuchas, ni yo que hablo. Todos hemos caído alguna vez en la tentación de parecer en lugar de ser. La diferencia está en si lo cuestionas o si te quedas cómodo vendiendo una versión editada de ti misma o de ti mismo hasta que ya no sabes quién chingados eres. Y aquí es donde el asunto se pone todavía más jodido, porque el efecto Kardashian no solo cambió lo que consumimos, cambió cómo pensamos sobre nosotros mismos. Nos programó lento, sin que nos diéramos cuenta, hasta convencernos de que el valor personal se mide en números visibles. Seguidores, likes, visitas, reacciones, validación pública. Si no hay prueba digital, pareciera que no cuenta, que no existe o que no vale. Y entonces empiezan las comparaciones enfermas. No con el vecino, no con el primo, no con el compa del trabajo. No, ahora te comparas con una versión editada, filtrada y monetizada de alguien que ni siquiera conoces. Te comparas con los highlights ajenos, con escenas curadas, con mentiras bien iluminadas. Y claro que pierdes, siempre pierdes, porque estás comparando tu backstage emocional con el tráiler de una película que ni siquiera es real. Por eso hay tanta ansiedad flotando en el ambiente, tanta banda sintiéndose insuficiente sin saber exactamente por qué. Porque nadie te dice que ese estándar que persigues no existe, que esa plenitud constante es una fantasía vendida por gente que también se quiebra cuando apaga la cámara. Por eso no se sube, eso no se muestra, eso no da likes. Y aquí es donde entran las frases de moda, esas que se repiten como mantras sin entendimiento. Si lo deseas, lo manifiestas. Vibra alto. Rodéate solo de gente que sume. El pobre es pobre porque quiere. No me chingues. Frases sacadas de contexto, usadas como anestesia moral para no mirar la complejidad real de la vida. Porque pensar cuesta, dudar incomoda y cuestionar te deja sin certezas rápidas. El efecto Kardashian convierte todo en espectáculo.
incluso el dolor. Si lloras, que sea en video. Si te caes, que se vea estético. Si sanas, que se note públicamente. Ya no basta con vivir las cosas. Ahora hay que documentarlas, validarlas y probarlas. Y si no las muestras, pareciera que no pasaron, como si la experiencia humana necesitara testigos para ser legítima. Y ahí es donde se pierde algo bien cabrón, la intimidad. Ese espacio donde uno se equivoca sin audiencia, donde se duda sin aplauso, donde se crece sin necesidad de aprobación externa. Pero la intimidad no vende. La introspección no genera engagement. El silencio no monetiza. Entonces se vuelve sospechoso, se vuelve raro, se vuelve casi un acto de rebeldía. Hoy todo mundo quiere ser referente. Coach, mentor, gurú, líder de opinión, aunque no hayan resuelto ni sus propios pedos. Pero se suben al banquito digital y empiezan a dar cátedra de vida porque su historia inspira. Y ojo, no digo que no haya historias valiosas. Las hay y muchas. El problema es cuando la experiencia personal se convierte en verdad absoluta y se vende como receta universal. Ahí es donde el efecto Kardashian se pone peligroso. Cuando la narrativa de si yo pude, tú puedes, ignora contextos, privilegios, redes de apoyo, suerte, timing y un chingo de factores más. Y entonces el que no logra lo mismo siente que falló, que no se esforzó lo suficiente, que no vibró bonito. Y eso es una mentada de madre emocional disfrazada de motivación. Nos enseñaron a admirar el resultado, no el proceso. El cuerpo trabajado, no las horas. El éxito visible, no los sacrificios invisibles. El dinero mostrado, no las renuncias silenciosas. Y así se romantiza la chinga sin sentido, la autoexplotación, el burnout como medalla de honor. Porque si no estás cansado o cansada, no estás haciendo lo suficiente. Y no mames. El efecto Kardashian también se coló en las causas sociales. Y eso es todavía más delicado. De pronto la conciencia se volvió estética. Importa más parecer comprometido que estarlo. Subir el post correcto. Usar el hashtag correcto. Indignarse el tiempo justo y luego seguir con la vida como si nada. Eso es activismo de vitrina, empatía de temporada, solidaridad mientras no incomode demasiado. Y claro, cuestionar eso te convierte en el aguafiestas, en el amargado, en el que critica todo. Pero alguien tiene que decirlo. No todo lo que se muestra es real y no todo lo real se muestra. Confundir visibilidad con impacto es uno de los grandes errores de esta época. Aquí es donde muchos se defienden diciendo que así es el mundo ahora y que hay que adaptarse. Y sí, adaptarse no es el problema. El problema es adaptarte tanto que te pierdes, que te conviertes en personaje, que ya no sabes dónde termina tu opinión y dónde empieza la que mejor funciona en redes. Porque seamos honestos, todos hemos sentido ese jalón interno de decir algo solo porque va a gustar, de suavizar una idea para no perder seguidores, de exagerar una postura para ganar atención. Y eso va erosionando algo dentro, poco a poco, hasta que ya no sabes si lo que piensas es genuino o estratégico. El efecto Kardashian no te pide que seas falso, te pide algo peor, que seas calculador, que midas tu autenticidad según el rendimiento, que ajustes tu discurso a la tendencia, que te conviertas en marca antes que en persona. Y vivir así es agotador, aunque por fuera se ve exitoso. Por eso tanta gente se siente vacía incluso cuando le va bien, porque el aplauso no llena,
El like no sostiene. La validación externa es un pozo sin fondo. Siempre quiere más. Siempre pide otro post, otra foto, otra versión mejorada. Y tú, mientras tanto, te vas quedando atrás de ti mismo. Lo más cabrón es que ya normalizamos esto. Ya no lo cuestionamos. Ya hasta lo defendemos. ¡Ay! Es que así funciona el algoritmo. Es que si no te mueves, pues te quedas. Es que hay que saber jugar el juego. Y sí, pero una cosa es jugar el juego y otra es dejar que el juego te juegue a ti. Aquí es donde vale la pena preguntarse, aunque incomode, ¿qué tanto de lo que muestras eres tú y qué tanto es un personaje rentable? ¿Qué tanto de lo que dices lo piensas y qué tanto lo publicas porque sabes que va a pegar? ¿Qué pasaría si mañana nadie te viera? ¿Seguirías haciendo lo mismo? Porque cuando todo se convierte en escaparate, la sustancia estorba. Pensar profundo tarda. Dudar no vende. Cambiar de opinión se castiga. Y entonces la gente se aferra a posturas que ya no siente, que ya le dieron aplauso alguna vez. Y ahí se quedan, congelados, repitiendo el mismo discurso hasta que deja de resonar incluso en ellos. El efecto Kardashian no te obliga, te seduce. Te promete relevancia, reconocimiento, pertenencia. Te hace sentir visto en un mundo donde todos quieren ser visibles. Y por eso es tan difícil escaparle. Porque no se siente como presión, se siente como oportunidad. Pero el precio se paga después, en silencio, cuando te das cuenta de que tu valor depende de que alguien más te mire. Y aquí seguimos, navegando entre filtros, métricas y frases huecas, creyendo que más visibilidad es igual a más sentido. ¿Spoiler? No lo es. A veces es todo lo contrario. Y lo más perverso de todo esto es que mientras más consciente te vuelves del juego, más difícil es no jugarlo. Porque aunque sepas que la imagen está inflada, que la narrativa está editada y que la mayoría está actuando un papel, igual necesitas existir dentro del sistema. Igual tienes que trabajar, comunicarte, posicionarte, sobrevivir. Y ahí es donde el efecto Kardashian deja de ser solo cultural y se vuelve personal. Porque no es lo mismo criticar el circo desde la grada que estar dentro del circo tratando de no convertirte en el payaso. Y ahí aparece la contradicción humana, esa que nadie quiere admitir. Sabes que muchas cosas son una mamada, pero igual participas. Sabes que la validación es hueca, pero cuando llega se siente bien. Sabes que compararte te hace daño, pero lo haces de todos modos. No porque seas pendejo, sino porque eres humano. Y aquí es donde el discurso se pone incómodo de verdad, porque no se trata de señalar culpables externos. No se trata de ellos contra nosotros. El efecto Kardashian funciona porque conecta con algo muy básico, el deseo de ser visto, reconocido y querido. El problema es cuando ese deseo se explota, se monetiza y se convierte en la vara con la que te mides todos los días. Por eso hay gente que ya no sabe descansar sin culpa. Si no está produciendo contenido, siente que está desperdiciando el tiempo. Si no está avanzando, siente que está fracasando. Si no está mostrando algo, siente que se está quedando atrás. El descanso dejó de ser descanso y se volvió sospechoso. El ocio se volvió pecado. La pausa se volvió debilidad. Y entonces aparece la autoexplotación disfrazada de disciplina. Trabaja más, esfuérzate más, optimízate más, mejora tu marca personal, sé tu mejor versión, todo el tiempo, sin parar. Como si fueras un producto en beta eterna que nunca termina de salir al mercado. Y si te cansas, es tu culpa. Si te quiebras,
es porque no supiste gestionar tus emociones. No porque el sistema sea inhumano. No, eso nunca. El efecto Kardashian también nos vendió la idea de que todo es posible si lo deseas lo suficiente. Y eso suena bonito hasta que te das cuenta de que es una forma elegante de borrar las desigualdades reales. Porque no todos parten del mismo lugar. No todos tienen las mismas oportunidades, ni el mismo contexto, ni la misma red de apoyo. Pero decir eso arruina la narrativa aspiracional. Así que se barre debajo de la alfombra. Y mientras tanto, la culpa se individualiza. Si no logras lo que otros presumen, algo hiciste mal tú. No vibraste alto, no pensaste positivo, no te levantaste a las 5 de la mañana, no seguiste el hábito correcto. Y esa carga es pesadísima, porque convierte el fracaso en vergüenza personal en lugar de entenderlo como parte de una estructura mucho más grande. Otra cosa que este efecto nos robó es la capacidad de ser mediocres en paz. Y ojo, mediocre no como insulto, sino como algo normal. No todos tienen que ser extraordinarios. No todos tienen que destacar. No todos tienen que monetizar su pasión. Pero hoy parece que si no sobresales, no vales. Si no eres especial, eres invisible. Y eso es una presión brutal para mentes que solo querían vivir tranquilas. Antes podías ser bueno en algo y ya. Ahora tienes que demostrarlo, documentarlo, empaquetarlo, venderlo y hasta escalarlo. Porque si no, alguien más lo hará mejor que tú, o al menos parecerá que lo hace mejor. Y esa competencia constante, silenciosa, desgasta, te vuelve cínico, te vuelve desconfiado, te vuelve duro contigo mismo. Y aquí es donde mucha gente se empieza a romper de verdad. Porque llega un punto en el que ya no sabes qué partes de ti son genuinas y cuáles son funcionales, qué gustos son tuyos y cuáles adoptaste porque eran tendencia, qué opiniones nacieron de una reflexión y cuáles de un miedo a quedarte afuera. Y cuando esa línea se borra, aparece una sensación rara de vacío, incluso cuando todo va bien. El efecto Kardashian también deformó la idea de éxito. Ya no es hacer algo que tenga sentido para ti, sino algo que se vea bien para los demás. No es sentirte en paz, sino parecer pleno. No es tener estabilidad, sino exhibir abundancia. Y entonces hay gente ganando bien, pero viviendo con ansiedad. Gente famosa, pero sola. Gente admirada, pero profundamente insegura. Y no se trata de demonizar la visibilidad ni de romantizar el anonimato. Se trata de preguntarte desde dónde haces lo que haces. Si lo haces por convicción o por aplauso. Si lo haces porque lo sientes o porque funciona. Si lo haces porque te representa o porque te da validación. Porque esas diferencias, aunque parezcan sutiles, se sienten fuerte por dentro. El problema es que estas preguntas no son cómodas. No se resuelven con una frase bonita. No se postean con fondo negro y letra blanca. Requieren silencio, honestidad y aceptar que quizá has construido cosas sobre bases frágiles. Y nadie quiere detenerse a revisar eso cuando el mundo te grita que sigas produciendo. Así que seguimos, publicando, comparándonos, midiéndonos, ajustándonos, riéndonos hacia afuera mientras por dentro algo se siente fuera de lugar. Y como eso le pasa a muchos, se normaliza, se vuelve parte del paisaje emocional de la época. Ansiedad funcional, tristeza productiva y vacío exitoso. El efecto Kardashian no te destruye de golpe, te va desgastando poco a poco. Te convence de que tu valor es condicional, de que solo importas mientras generas atención. Y cuando la atención baja, baja contigo la autoestima,
el ánimo, la certeza. Y ahí es donde muchos entran en crisis, aunque desde afuera todo se vea bien. Y quizá la pregunta no es cómo escapar por completo de este sistema, porque siendo realistas no es tan simple. Quizás la pregunta más honesta es, ¿cómo no perderte dentro de él? ¿Cómo usarlo sin que te use? ¿Cómo habitarlo sin convertirte en mercancía emocional? Porque al final del día la imagen se cae, el algoritmo cambia, la tendencia pasa. Y cuando eso ocurre, lo único que queda es lo que eres cuando nadie te está mirando. Y si ahí no hay nada sólido, ningún filtro lo va a tapar. Y llegados a este punto, ya no hay mucho lugar para hacerse pendejo. Porque después de hablar de imagen, de validación, de pose, de redes, de ego digital y de este circo enorme al que le llamamos vida moderna, lo único que queda es mirarte sin filtro, sin audiencia, sin personaje, sin la necesidad de gustar. Y ahí es donde a muchos se les cae el teatrito. Porque una cosa es cuestionar el efecto Kardashian como fenómeno cultural y otra muy distinta es reconocer cuánto de ese efecto vive cómodamente dentro de ti. Cuánto de lo que haces es decisión genuina y cuánto es reflejo condicionado. Cuánto de lo que muestras es expresión real y cuánto es estrategia. Y aceptar eso no te hace hipócrita, te hace consciente. Pero claro, la conciencia duele. Vivimos tan acostumbrados a performar que ya no sabemos estar, a posar que ya no sabemos habitar, a mostrarnos que ya no sabemos vivir cosas que no se puedan subir. Y cuando alguien decide bajarse tantito del escenario, incomoda, porque nos recuerda que quizá no todo debería ser público, monetizable o validado. El problema no es querer ser visto. El problema es necesitarlo para sentir que existes. Porque cuando tu identidad depende de la mirada ajena, te vuelves rehén de ella. Hoy gustas, mañana no. Hoy eres relevante, mañana eres reemplazable. Y construir tu valor sobre algo tan inestable es una receta perfecta para la ansiedad crónica. Aquí nadie está diciendo que renuncies a las redes, al trabajo, a la visibilidad o al dinero. No se trata de romantizar la pobreza ni el anonimato. Se trata de no entregar tu columna vertebral emocional al algoritmo. De no permitir que un sistema diseñado para capturar atención decida cuánto vales tú como persona. Porque seamos brutalmente honestos. El efecto Kardashian se alimenta de nuestra inseguridad, de nuestra comparación constante, de ese miedo silencioso a no ser suficientes. Y mientras más lo negamos, más poder tiene. Mientras más fingimos que no nos afecta, más nos dirige. Por eso tanta gente se siente perdida incluso cuando todo va bien. Porque no hay conexión real entre lo que vive y lo que muestra. Porque el personaje ya no coincide con la persona. Porque el aplauso no alcanza para tapar el vacío que deja no reconocerte cuando estás a solas. Y aquí va una verdad que no se dice mucho porque no vende. No todo el mundo tiene que ser extraordinario. No todo el mundo tiene que destacar. No todo el mundo tiene que inspirar. Hay vidas valiosas que no son visibles. Hay existencias dignas que no generan likes. Hay procesos importantes que no se documentan. Pero en esta cultura eso parece casi un pecado. Si no sobresales, si no produces, si no te vendes, pareciera que estás desperdiciando tu potencial. Y no, a veces solo estás simplemente viviendo. Y eso debería ser suficiente.
El efecto Kardashian también nos robó la capacidad de fracasar sin vergüenza, porque ahora el fracaso no solo duele, se exhibe, se compara, se mide, se vuelve contenido motivacional para otros mientras tú sigues recogiendo los pedazos. Y para eso es una carga brutal para cualquier persona. Antes podías equivocarte y ya. Ahora parece que si no te conviertes en un mártir o no conviertes tu error en narrativa inspiradora, no aprendiste nada. Si no monetizas tu caída, no sirvió. Y eso es profundamente injusto. Hay dolores que no enseñan, solo duelen y no tienen por qué ser útiles para absolutamente nadie más. También nos metieron en la cabeza que todo es mentalidad, que todo es actitud, que todo depende de ti. Y aunque suene empoderador, muchas veces es una forma elegante de deslindar al sistema de cualquier responsabilidad. Porque si todo depende de ti, entonces si no logras algo es porque fallaste tú, no porque el juego esté truncado. Y eso genera culpa, mucha culpa por cansarte, culpa por no poder más, culpa por no sentirte agradecido todo el tiempo, culpa por no estar vibrando alto. Y vivir culpable de existir es una chingadera emocional constante. Quizá por eso este tema incomoda tanto, porque no apunta hacia afuera, apunta hacia adentro, porque no te deja señalar culpables cómodamente. Te obliga a preguntarte desde dónde estás viviendo, desde dónde decides, desde dónde te muestras. El verdadero antídoto contra el efecto Kardashian no es desaparecer, es tener criterio, saber cuándo sí y cuándo no, saber qué partes compartes y cuáles proteges, saber que tu valor no sube ni baja con un número visible, saber que no eres una marca aunque a veces juegues a serlo. Tener una vida que no todo el mundo conoce es un acto de resistencia. Tener procesos que no se documentan es un acto de rebeldía. Tener silencios, dudas, contradicciones y etapas que no se aplican públicamente es un acto de amor propio en una cultura que exige transparencia total solo para consumirla. Y no es fácil. Porque el mundo empuja en sentido contrario, porque todo el tiempo te están diciendo que muestres más, que digas más, que opines más, que te expongas más. Y decir que no tiene un costo, pero no decirlo también. Al final, la pregunta no es si puedes ganar el juego. La pregunta es ¿qué pierdes mientras lo juegas? ¿Qué partes de ti se desgastan? ¿Qué cosas postergas? ¿Qué silencios rompes solo para no desaparecer del radar? Porque el día que el ruido baje, y siempre baja, lo único que va a quedar es tu relación contigo. Y si esa relación está construida sobre aprobación externa, se desmorona rápido. Pero si hay algo más, aunque no sea perfecto, aunque sea torpe, aunque no sea espectacular, hay sostén. Este no es un llamado a la pureza ni a la coherencia absoluta. Eso no existe. Todos somos contradictorios. Todos jugamos y cuestionamos al mismo tiempo. Lo importante no es ser impecable, es ser consciente. No vivir en automático, no tragarte todo sin masticar. El efecto Kardashian no se va a ir. No mañana, no pronto. Está demasiado integrado al sistema. Pero tú sí puedes decidir cuánto espacio le das en tu vida. Cuánto poder tienes sobre tu autoestima. Cuánto define tus decisiones. Y si después de escuchar todo esto te quedas incómodo, bien. La incomodidad es señal de que algo se movió.
de que algo no encajó del todo. Y eso es mucho más valioso que salir motivado por 5 minutos. Porque la verdadera reflexión no se siente bonita, se siente pesada, se siente lenta, se siente silenciosa, pero transforma. Así que la próxima vez que te descubras ajustándote solo para encajar, mostrándote solo para gustar, viviendo solo para ser visto, detente tantito, respira y pregúntate con honestidad brutal: ¿esto soy yo o esto es lo que funciona? Y desde ahí decide, no para agradar, no para vender, no para destacar, sino para no perderte. Y hasta aquí la neteada de hoy, mis VIP de Hueso Colorado. Si te reíste, si te cabronaste o si te quedaste pensando, ya cumplí con mi misión. Recuerda que aquí no damos clases, solo nos aventamos verdades sin vaselina. Nos escuchamos en la próxima emisión de Neteando sin pelos en la lengua, donde las cosas se dicen como son, aunque a algunos les arda la cola. Cuídense, pero no tanto, y no se olviden, ser sincero no mata, pero incomoda un chingo. Y aprovecho para desearles un muy bonito 2026. Que todo lo bueno que les pasó en el 2025 se multiplique por 10. Un gran abrazo y excelente inicio de año. Besos